Bueno, mi nombre es José Orrego, soy arquitecto, tengo más de 33 años ejerciendo la profesión, ¿no? Con mi oficina en forma independiente, ¿no? Yo he formado una empresa que se llama Metrópolis Oficina de Arquitectura, ¿no? Que es la empresa que yo dirijo, ¿no? Y que ha crecido sostenidamente todos estos años, ¿no? Donde hemos buscado ser una oficina diversa, ¿no? Para poder enfocarnos en todo tipo de proyectos y buscar siempre soluciones innovadoras a los nuevos retos que nos presente permanentemente el mercado, ¿no? Yo en realidad tuve la oportunidad de acercarme a la arquitectura gracias a que mi papá tenía una oficina de arquitectura en ese momento bastante prestigiosa y con proyectos bastante importantes, ¿no? Y recuerdo que quizás donde yo primero sentí mi relación con la arquitectura fue primero desde que era muy pequeño, porque recuerdo que los fines de semana algunas veces íbamos al aeropuerto Jorge Chávez a almorzar. Era un proyecto nuevo de mi papá, entonces el plan familiar era irnos al aeropuerto a almorzar en alguno de los nuevos restaurantes que había ahí, ¿no? Y a ver los aviones salir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en ese momento era difícil de intuir que lo que estaba teniendo es una relación con un proyecto, tiempo más tarde yo me daría cuenta de que esa atmósfera alrededor de buscar un pretexto para visitar un proyecto, que era lo que hacía mi papá, era lo que me conectó en el tiempo con la arquitectura, ¿no? Y hubieron varias situaciones, ¿no? Situaciones en las cuales, por ejemplo, recuerdo de niño haber acompañado a mi papá en una premiación de un concurso de arquitectura que habían ganado con sus socios. Entonces, por supuesto, en ese momento todavía yo no tenía claro de qué se trataba esto, pero había algo que intuitivamente me iba acercando a la arquitectura, ¿no? Hasta que ya durante el colegio, recuerdo que mi papá una vez me regala 3 lapiceros Rotring, un 01, un 03 y un 08. Y para mí eso fue un descubrimiento en el sentido de que era una tecnología que no conocía, porque claro, tú usas lápiz, el lapicero, y era algo que además a todo el mundo le llamaba la atención que yo tuviera, porque era una cosa que no era usual que en el colegio alguien tuviera. Y yo en ese entonces ya dibujaba bastante, dibujaba con lápiz, y eso me puso en una dimensión en la cual empecé yo a dibujar. Dibujaba, solamente, permanentemente me regalaba mi papá unas agendas que yo llenaba, iba dibujando lo que se me ocurriera, no había ningún tipo digamos, de regla o simplemente dibujaba lo que se me ocurría, lo que veía, ¿no? Y en el tiempo llegué a hacer varios de esos, que los tengo todavía guardados, varios tomos, ¿no? Habría llegado a 10 tomos, ¿no? Que desde el colegio hasta casi algunos años entrados en la universidad, seguía dibujando, ¿no? Cuando ya empiezo a dibujar con dibujo técnico, ¿no? O sea, no dejé de dibujar, ¿no? Después dejaría de dibujar cuando entré a la computadora, ¿no? Pero en general yo tuve una transición. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando yo decido estudiar arquitectura, estaba absolutamente convencido y sabiendo que estaba estudiando, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en la universidad que la gente que entraba a estudiar arquitectura no tenía la menor idea de lo que estaba estudiando. O sea, no sabía de qué se trataba. Hay gente que pensaba que tenía que ver con dibujar, ¿no? Yo incluso tenía amigos que dibujaban, que querían estudiar arquitectura porque dibujaba, pero no entendían claramente qué cosa estaban estudiando, o que tenía que ser bueno en matemáticas. Pero en general, yo me acuerdo que en los primeros ciclos vi mucha gente que terminó abandonando la carrera porque no terminó siendo, y me llamaba la atención, se desencantó, ¿no? Primero por los ritmos brutales que implicaba las amanecidas, y era algo que nadie te había contado, ¿no? Pero yo siempre estuve convencido de que lo que tenía que era estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, creo que fue una sumatoria de momentos en mi vida que cuando me tocó tomar la decisión de estudiar arquitectura, sabía exactamente en lo que me estaba metiendo, ¿no? Y no tuve ninguna duda. Lo cierto es que nunca tuve ninguna duda, ni siquiera en las peores coyunturas económicas del país, donde yo seguía haciendo mi labor profesional y ejerciendo, digamos, la arquitectura en cualquier circunstancia, generando las condiciones para poder seguirlo haciendo, ¿no? Yo recuerdo que justamente en la época que yo estaba en la universidad, era justo la época donde había una gran crisis política, económica y social. Y salir de la universidad a intentar hacer arquitectura era una cosa difícil, porque no existían concursos, no había proyectos, un arquitecto joven no tenía ninguna oportunidad salvo meterte a enseñar. Entonces,
Y además, junto con eso, veía a mucha gente de mi generación que se iba del país, buscando el pretexto para poder salir del país y buscar otras oportunidades, ¿no? Ya sean académicas, inclusive laborales, inclusive definitivamente de irse del país a buscar oportunidades para vivir, ¿no? Pero yo recuerdo que en ese momento decidí quedarme. O sea, yo recuerdo que yo tomé la decisión de quedarme. Cuando todo el mundo dudaba, porque había gente que dudaba de irse o cuestionaba irse, o quería irse pero no se iba, pero estaba que quería irse, ¿no? O sea, yo creo que fue importante decidir quedarte. Al decidir quedarte es como que tú dices, bueno, toda mi apuesta viene acá, ¿no? Yo creo que mucha gente que se quedó en esa especie de limbo entre que me voy y me quedo, finalmente nunca se arraigó a ninguna parte. Y al no arraigarte, no permitió ejercer en toda su plenitud la arquitectura, digamos, en las condiciones que se te presentaban, ¿no? Cuando tú decides quedarte, tú agarras todas las oportunidades que se presentan como si fuera la única, ¿no? Y eso creo que te da una especie de garra, ¿no? Para enfrentar permanentemente, ¿no? Y yo cuando he hecho la revisión hacia atrás, en estos tiempos de nuevo que empiezan a ser tiempos alterados, ha habido estos últimos años han sido bastante complejos. Casi he identificado hasta 8 crisis en toda mi carrera, ¿no? Y recuerdo que las últimas crisis desde la pandemia para adelante las he tomado con cierta paciencia y sin la incertidumbre que da muchas veces el sentir que viene algo que no estás preparado, ¿no? Como que la vida profesional ya me había preparado a enfrentar situaciones parecidas, ¿no? Y eso me ha dado, claro, la oportunidad, digamos, de seguir nosotros haciendo una oficina sostenible desde el punto de vista profesional, ¿no? Una oficina de arquitectura, digamos, que para que pueda vivir en el tiempo, en más de 3 décadas, que es nuestro caso, depende de tener proyectos permanentemente. Si no, eres un taller o eres una oficina boutique. Pero si tú pretendes vivir la arquitectura y construir un discurso profesional a través del ejercicio de tu profesión, necesitas tener proyectos. Como te digo, hay mil formas de tener proyectos, ¿no? Pero quizás lo más difícil es tenerlos permanentemente y recurrentemente, ¿no? Yo recuerdo, digamos, o sea, yo creo que he tenido suerte en ser consistente y haber tomado las decisiones correctas en forma intuitiva. Porque uno de los grandes efectos es cuando yo decido vivir de la arquitectura y hacer proyectos recurrentemente, lo cierto es que yo mismo, sin darme cuenta, me estaba obligando a hacer una empresa de arquitectura. O sea, tratar de sistematizar el trabajo para poder hacer que la oficina sea viable en el tiempo, ¿no? Y recuerdo primero que yo tenía el modelo, de nuevo, en forma intuitiva, de la oficina de mi padre. Y la oficina de mi padre, que es Arano Herrero Torres, era una oficina de corte empresarial. O sea, más allá de la calidad de sus proyectos, ellos inclusive tenían un estilo que los distinguía, ganaron muchos premios, son reconocidos como una de las oficinas que ha tenido una trayectoria importante dentro del medio local. Pero desde adentro yo veía una oficina estructurada. Yo veía que esos 3 socios tenían roles y esos roles eran complementarios y permitían que la oficina permanentemente tuviera un flujo de proyectos que permitía que la oficina sea sostenible. A pesar de que sus inicios fueron ganando concursos, o sea, porque la historia que me cuenta mi padre es que justamente el éxito de ellos inicial fue haber trabajado mucho para ganar concursos y eso le da el prestigio, ¿no? Pero cuando yo salgo no existía esa oportunidad, o sea, la oportunidad de hacerse conocido por concurso no existía. Nosotros, a pesar de que esos primeros años ganamos uno de los concursos, el único o uno de los pocos concursos que hubo, que se llama Lima se puede cambiar, que lo ganamos con otros arquitectos que eran Javier Artadi, Juan Carlos Doblado y Antonio Rubio, nosotros llegamos a ganar ese concurso. Y ahí aprendimos una lección, creo yo, que es cuando uno gana un concurso, piensa que ahora sí arranca el lanzamiento profesional, ¿no? Y que el concurso te va a gatillar hacia poder vivir de la arquitectura. Lo cierto es que en el tiempo nos dimos cuenta que esto es falso. O sea, son coyunturas y esos son pequeños, son medallas para que puedes presentar, pero no te garantiza que puedas tú, por el reconocimiento que puedes tener a través de una propuesta o de un concurso, el poder vivir. Con lo cual, yo rápidamente entendí que no podíamos depender de factores exógenos para poder tener proyectos. Dependíamos de la capacidad que tenemos nosotros de crear oportunidades.
por lo menos en mi caso, ¿no? Y durante toda mi vida profesional, con la absoluta conciencia de que nadie nos tenía por qué tocar la puerta, trabajé consistentemente en todas las opciones que pude probar para ver qué cosa hacía que alguien nos buscara o que considerara valioso lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues yo venía de alguna forma con este enfoque más de oficina estructurada que tenía Arnaldo Torres, que a su vez en la historia que me cuenta mi padre, el modelo fue la oficina de Seoane. Seoane tenía ese corte y ellos un poco imitan ese corte. En esa misma época hay otras oficinas que tenían más el corte de una oficina taller, ¿no? Pero a mí me gustaba más la oficina estructurada que tenía Boté y eso, como digo, intuitivamente me sirve a mí cuando yo empiezo mi proyecto de oficina. Sin embargo, en estas épocas heroicas que yo le llamo, que salimos de la universidad, estamos muy preocupados por seguir buscando ejercer la arquitectura sin proyectos. Que era una especie de paradoja, ¿no? Porque nosotros que salimos y lo que queríamos hacer era proyectos. Sin embargo, como había muy pocas oportunidades y muy pocos concursos, decidimos fabricar nuestra plataforma a través de este colectivo que le llamamos Arquidea, ¿no? Arquidea empezó siendo un grupo de amigos con ganas de hacer cosas. Y empezamos a inventar una agenda, ¿no? Que empezó por buscar, primero, promocionar la arquitectura, ¿no? Empezamos a hacer conferencias, nosotros organizamos conferencias para otros arquitectos para hablar de temas de ciudad, en el Banco Continental, que en ese momento tenía un auditorio que se popularizó para hacer conferencias. Llegamos a tener un programa de radio en Sol Armonía, que se llamaba El Espacio de Arquidea, donde nosotros empezábamos a entrevistar arquitectos. Empezamos a hacer, bueno, en todo ese movimiento queríamos escribir y buscamos espacios que en ese momento no existía la media dedicada a la arquitectura. Inclusive, yo recuerdo que inclusive está mal visto que un arquitecto se promocione. Yo me recuerdo que en esas épocas de jóvenes que nosotros buscamos lo poco que teníamos mostrarlo, había una especie de actitud frente a nosotros de algunos otros arquitectos que consideran que eso estaba mal visto. Un arquitecto lo debían reconocer porque era bueno, no porque promocionaba lo que hacía, ¿no? Eso obviamente cambió y en el tiempo cualquier oficina hoy día que se respete cuenta lo que hace en cualquier plataforma o medio que pueda, ¿no? Además, inclusive, hay oficinas que tienen un área dedicada prácticamente solamente a promoción, ¿no? Pero en ese momento nosotros tomamos una decisión como Arquidea, como colectivo, en el cual intentamos a decir, bueno, ya estuvo bueno de ser caja de resonancia de otros arquitectos y empecemos nosotros a ser nosotros los que empezamos a decir algo y a mostrar lo que hacemos, ¿no? Ahí es cuando empezamos a buscar concursos y ganamos un concurso. Ahí es cuando el programa de radio dejamos de entrevistar personas y empezamos a hablar nosotros sobre los temas que nosotros quisiéramos hablar y empezamos a escribir artículos de opinión y empezamos a buscar un espacio, digamos, donde nosotros buscábamos tener un protagonismo en ese momento. Y recuerdo que en ese momento nosotros hablábamos, yo no tanto, porque yo considero que yo sí mantenía cierta autonomía, pero sentía que alguno de la gente con la que buscamos hacer estas cosas tenía la necesidad de matar al padre, ¿no? O sea, el mentor, ¿no? Y que sentíamos que habían arquitectos que habían pasado mucho tiempo a la sombra de ese mentor y nunca mataron al padre, ¿no? Yo creo que nosotros matamos al padre los primeros días que salimos de la universidad y decidimos, ¿cómo se llama?, a construir nuestro propio discurso, ¿no? Que además en una época que yo considero muy entretenida, que era la época en la cual el posmoderno estaba en su mejor momento, ¿no? Entonces, era una época que además el posmoderno que hacíamos nosotros era contestatario, ¿no? Pero además un posmoderno sin recursos, ¿no? Porque cualquier cosa que tenía que hacer, pues tenías muy pocos recursos para hacer cualquier cosa que nos tocara hacer, ¿no? Y la razón por la cual creo que nunca nos convertimos en oficina fue porque la coyuntura era tan compleja que no teníamos masa crítica de proyectos que nos permitieran pensar en que fuéramos una oficina consistente, ¿no? Y lo que hacíamos era nos asociamos con proyectos, ¿no? Y eso permitió hacer fórmulas en las cuales nos juntamos para un concurso y si lo ganábamos, trabajamos juntos, o nos juntamos para un proyecto, pero era tan esporádico que yo creo que no había masa crítica como para poder... Y eso creo y además, por otro lado, el tiempo nos empezó ya en la vida profesional a perfilar a cada uno con diferentes intereses. Entonces creo que además el haber mantenido una distancia para no conformar una oficina nos dio el espacio para que cada uno pudiera hacer las reflexiones propias sobre lo que
quería hacer en su propia labor profesional. Respecto a la arquitectura teníamos más o menos ideas parecidas y más o menos discutíamos con matices o a veces inclusive discutíamos fuerte, sobre todo en los concursos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que era interesante era que esos primeros años, cada uno toma decisiones sobre lo que quería en su labor profesional. Y terminamos siendo oficinas independientes, que igual somos muy amigos y seguimos viéndonos y seguimos conversando de arquitectura, pero cada uno optó por una forma de llevar su labor proyectual en diferentes formas. En mi caso, yo decidí formar una empresa de arquitectura, inspirado además en una conversación que tuve con Bernardo Fort Brescia. Bernardo Fort Brescia, recuerdo que yo tuve en algún momento la oportunidad de que me hiciera una introducción en uno de mis libros. Mis primeros libros tendría pues 30 hojas, pero justamente en esa idea de publicar lo que hacíamos tratamos de generar documentos, ¿no? Eso creo que es algo que hasta ahora, digamos, todos los que pertenecimos a ese colectivo, ¿cómo se llama?, seguimos haciendo. Pero digamos, cuando yo me reúno con Bernardo Fort Brescia, que además era un arquitecto que yo admiraba, yo le pregunto, ¿y por qué no se llama Fort Brescia Spear, ¿no? O algo así, arquitectos, ¿no? Que además así se llaman en general, inclusive en Estados Unidos tienen el nombre. Y me dio una cosa me dio una respuesta interesante. Me dijo, lo que pasa es que el tener un nombre corporativo te permite atender a muchos más proyectos al no ser tú el que está en el membrete. Porque tú ya puedes tener un trato desde corporativo frente a ciertos clientes. Obviamente que esta regla no se cumple con todos los proyectos. Las casas son proyectos muy personales, por ejemplo. Pero en general me pareció una buena estrategia. Claro, hoy día una oficina como Arquitectónica, que es la oficina de Bernardo Fort y compañía, es una oficina que tiene sedes en todas partes del mundo. Y si bien es cierto, tú puedes esperar cierta mano, no siempre el proyecto, de repente los contactos iniciales son un arquitecto y después hay todo un trabajo de un equipo que responde a ciertas directivas y a ciertas líneas, digamos, que trabaja. Tanto así que en algunas conversaciones recientes que he tenido con Bernardo Fort, me llamó la atención de que me dice que él es la única oficina que no son empresas independientes. O sea, Arquitectónica es una sola gran empresa que tiene como vasos comunicantes, ¿no? Y eso también es una fórmula que me pareció interesante, ¿no? A diferencia de otras grandes oficinas, por ejemplo, americanas, que lo que hacen son sedes y cada sede es una empresa independiente y que es autosuficiente y tiene que generar sus propias... Esto es una visión de oficina más compleja, donde tú tienes un protagonismo importante, pero todo funciona con vasos comunicantes, ¿no? Todas esas... Yo siempre andé preocupado por entender cómo funcionaban las oficinas y siempre que he tenido la oportunidad de viajar y reunirme con otras oficinas fuera del país, tanto así que inclusive yo tengo asociaciones con oficinas extranjeras donde hemos participado en proyectos, siempre me interesa saber cómo es el modelo, digamos, y por eso es que nosotros al final nos llamamos Metrópolis, ¿no? Oficina de Arquitectura, porque además hay otro tema que es la trascendencia. En la región hay muy pocas oficinas que han trascendido a su propio fundador, ¿no? En Estados Unidos sí existen, tanto así que hay muchas oficinas que mantienen, digamos, las letras iniciales de los socios, pero ya están en la segunda o tercera generación, ¿no? Y tienen todo un sistema tipo abogados, ¿no? Que van trascendiendo, pero ya hay una marca que los... En el caso del Perú no existe ninguna oficina que haya trascendido sus fundadores. Todo lo contrario, terminan mal en general. O sea, las oficinas envejecen con sus fundadores y terminan mal en general. O sea, si uno analiza las grandes oficinas de arquitectura del país, la forma como han terminado no ha sido muy exitosa, ¿no? Y eso es algo también que a mí siempre me quedó desde el comienzo la idea de trascender como oficina. El hecho de que no tenga que ser yo el que figure en el membrete puede permitirme que la oficina trascienda a lo que yo hago como una empresa exitosa, digamos, de desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, yo he llegado a ver en Argentina, sí he visto oficinas que han pasado a la segunda generación, pero en general en la región no conozco muchas. O sea, y a veces siempre intento buscar en Chile, en Colombia, en Brasil, quizás en Brasil debe haber, pero siempre ahí hay como que la vida útil de una oficina está restringida a la vida, a la capacidad, no más que la vida, la capacidad de poder generar proyectos del fundador, ¿no?
Entonces, tú tienes una oficina como la de Zaha Hadid, por ejemplo, ¿no? Que han logrado darle la vuelta a una oficina que debió haber desaparecido de repente con su fundadora, ¿no? Entonces, a mí ese tema siempre me ha llamado la atención. Inclusive hay artículos dedicados a cómo ceder la posta en oficina de arquitectura. Me acuerdo de leer un artículo que me llamó la atención. Pero ese tema de la trascendencia me parece interesante, ¿no? Porque por una sencilla razón, ¿ah? Porque las oficinas que pueden trascender a 2 o 3 generaciones, lo cierto es que hay mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿no? Que se pierde en el tiempo. Hay grandes oficinas que han perdido, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en la oficina de mi padre, que ya prácticamente no está activa, pero la cantidad de experiencia asociada en concursos, en edificios, en propuestas que responden al medio local, todo eso se pierde, ¿no? Y además la forma como termina siendo, que eso es una nueva situación que me tocó enfrentar, es cuando nos empiezan a llamar a universidades y por suerte empiezan a documentar los planos, por ejemplo, y los empiezan a escanear. Claro, es una forma de trascender, ¿no? El que alguna institución decida guardar el archivo, porque antes se ha perdido todo, ¿no? El archivo, por ejemplo, de Emilio Soller, el archivo de Arana Torres, empiezan a escanear. Qué bueno, porque claro, dentro de esta idea de la trascendencia, eso también es parte de trascender o hacer publicaciones dedicadas, ¿no? Temáticas sobre cierta oficina, ¿no? Creo que una de las cosas que también yo tempranamente me di cuenta es que el arquitecto en la torre, diseñando solo, era una visión idealizada del arquitecto como autor único. Lo cierto es que el tiempo me demostró que todos los proyectos sin excepción o sea, el hecho arquitectónico nace de una experiencia colaborativa, de muchos agentes, donde el arquitecto es el que tiene que mantener digamos, el norte permanentemente en todo este proceso. Es muy fácil perderse, ¿no? Desde que te convoca un cliente y te pide algo y tú tienes que interpretar ese algo y convertirlo en algo que sea viable, pero empieza una relación de a dos, ¿no? No existe proyecto si no hay cliente. O sea, entonces la relación, esa simbiosis entre entender rápidamente al cliente y dar una respuesta efectiva es fundamental. Y creo que parte del problema inicial es entender al cliente, porque no necesariamente lo que te pide es lo que necesita o lo que quiere. Entonces esa interpretación inicial me parece que es un momento fundamental donde yo invierto mucho en entender eso y ver dónde nosotros podemos generar valor en todas esas relaciones. Pero a partir de ahí empieza toda una serie de nuevos agentes que intervienen, ¿no? Desde el presupuesto, que implicará darle una dimensión adecuada al proyecto, toda la estrategia que implica sacar permisos y licencias y normativas que hay que aplicar, donde muchas veces entran otros agentes, la realidad física que hay que documentarla, que pasa por la topografía, los ingenieros que tienen que empezar a participar. Y yo en realidad intento permanentemente involucrar cada vez más gente en el equipo que hace posible el proyecto. Más allá que además de nuestro equipo interno, que yo hago participar en general a mucha gente en nuestra oficina para desarrollar los proyectos, porque los proyectos, además, una de las cosas que yo creo que es lo más difícil es mantener el entusiasmo en un proyecto después de 2, 3 o 4 años. Hay proyectos que eso es lo que demora. ¿Cómo mantienes el entusiasmo cuando el cliente inclusive ya está cansado, ¿no? Entonces, si tú no tienes la capacidad de mantener el entusiasmo sobre el proyecto, y esa creo que es la parte, el rol fundamental del arquitecto que genera la idea inicial. Pero por otro lado, hay tantas situaciones intermedias donde el proyecto permanentemente puede fallar o cambiar o perderse, que esa tenacidad que nace desde el arquitecto que participó en la reunión inicial hasta el producto final, creo que es fundamental, ¿no? Yo siempre le comento a toda la gente con la que trabajo que cuando empiezan a trabajar con nosotros, yo creo que que cuando nosotros a mí nos gusta trabajar mucho con gente joven que recién sale de la universidad y una de las cosas que yo les digo es muy importante cerrar el círculo con un proyecto y por eso trato de que puedan ver todo el ciclo. Desde empezar a concebir el proyecto y todas las circunstancias que lo definen, pero esos primeros meses de proyecto uno dibuja proyectos. Hasta que uno no ha terminado de hacer el proyecto, lo ha visto en ejecución y lo ha terminado, cuando uno termina ese ciclo profesional, uno deja de dibujar proyectos y empieza a hacer arquitectura.
O sea, porque al final los planos no son otra cosa más que la representación de una idea que se va a ser ejecutada. Y nuevamente la versión de los planos es una versión idealizada de un hecho arquitectónico que nunca es perfecto, que siempre tiene mil problemas, ¿no? Entonces, tú intentas acercarte a la perfección a través de una idea, y los planos son la representación. Pero depende de quien lo ejecuta, ¿no? Del presupuesto, del cliente, de los permisos. Hay tantos agentes que pueden hacer que falle el proyecto, de las ventas cuando es un proyecto comercial, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en el instante que tú le das la vuelta, dejaste de dibujar el proyecto. Empiezas de verdad a tocar. O sea, la línea, sabes que hay un impacto en esa línea que estás dibujando, en lo que estás haciendo. Y eso me parece fundamental en el desarrollo profesional. Yo me di cuenta de eso cuando empecé a ver mis cosas construidas, ¿no? Me di cuenta, entonces ya la próxima vez que yo dibujaba, me estaba dando cuenta del impacto de la representación gráfica. No y por eso es que la representación finalmente podrá ser digital, en 3D, en modelos colaborativos, pero finalmente es una representación de algo que tú quieres ejecutar. Entonces, eso es parte a mí digamos, de lo que buscamos nosotros en los proyectos, entender el proceso y cómo todos los agentes que participan, desde nuestro equipo, desde la oficina, hasta todos los profesionales que hacen posible el proyecto, hasta la ejecución misma, ¿no? Entonces, creo que sería muy vanidoso pretender que el proyecto es de uno solo, cuando en verdad el hecho arquitectónico depende de muchos personajes. Y lo cierto es que ya en visiones más extensas, a mí me llama la atención mucho en las bienales de Venecia, cada vez el arquitecto hay la propuesta donde hay otros agentes más que participan en el hecho arquitectónico, ¿no? La ciudad, la sociedad, la cultura, el medio ambiente. O sea, ya son, inclusive, si uno empieza a ver la visión más amplia de quiénes son estos agentes que participan, el arquitecto casi solamente es un gestor y un provocador de situaciones que pueden hacer posible el hecho arquitectónico, ¿no? Yo participo en todos los proyectos sin excepción, o sea, no existen proyectos donde yo no tenga participación, sobre todo en la concepción. Pero como te digo, como son proyectos de largo plazo, son proyectos que, por suerte, la gente que me acompaña ya conoce las cosas que me preocupan y eso me permite, de alguna forma, tener la seguridad de que todo lo que yo he imaginado va a llegar a buen puerto, ¿no? Pero, de todas maneras, igual dentro de la estructura de proyectos hay proyectos donde me interesa involucrar nuevas propuestas, ¿no? Nosotros como oficina siempre buscamos ser diversos, es decir, tratamos de meternos en todos los tipos de temas. Yo considero que somos una oficina más diversas, hemos hecho prácticamente todas las categorías inmobiliarias que podamos encontrar, desde las más complejas, como pueden ser centros comerciales, hasta temas casi exclusivos que son cementerios, por ejemplo, ¿no? Pasando por oficinas, hoteles, edificios mixtos, casas, ¿no? Entonces, yo siempre he intentado, por un tema de estrategia profesional, el que no nos identifiquen como una oficina exclusiva o que hace un tipo de proyecto. Eso es parte de una estrategia profesional para poder nosotros inmediatamente adaptarnos a cualquier nueva categoría. Sin embargo, todo eso siempre intentamos que nuestros proyectos sean visibles, distinguidos, que se distingan, ¿no? Una de las cosas que nosotros intentamos, primero, es que nuestros proyectos se lean contemporáneos, ¿no? O sea, hacemos un esfuerzo serio por entender, por hacer que nuestros proyectos se vean contemporáneos dentro de la coyuntura actual, ¿no? Ahora, todas estas propuestas que nosotros hacemos siempre buscan también ser innovadores en cualquier dimensión. O sea, si yo tuviera que, dependiendo del tipo de proyecto, yo sí hago un esfuerzo serio por ver qué hacemos diferente a lo que ya se está haciendo, ya sea en edificios de vivienda, en casas. Intentamos crear categorías nuevas, inclusive inventamos algunas reflexiones. Obviamente pasamos por mirar otras cosas de otros países. Hoy día el acceso a información es tremendo. Entonces es muy fácil leer hacia dónde van ciertos temas y nosotros hacer una propuesta que esté adaptada a nuestra realidad. Pero en general yo trataría o sea, yo te diría que intentamos ser siempre, no le tenemos miedo al cambio permanentemente, ¿no? Tratamos de hacer cosas que si nosotros en los 80 sin miedo abrazamos el posmodernismo,
Hoy día podemos perfectamente buscar nuevas estéticas modernas y construir contenidos alrededor de las preocupaciones que deben tener digamos, con el espacio público, la ciudad, ¿no? Siento que hay como un sentimiento de culpa alrededor de los arquitectos que son muy protagónicos y que en general el medio ha empezado a buscar cómo minimizar la presencia del arquitecto protagonista a favor de darle más valor a otras consideraciones que tienen más que ver con el hecho arquitectónico, ¿no? Y yo creo que eso no está bien. Creo que el arquitecto sí debe ser un protagonista. O sea, yo sí creo en el arquitecto como un protagonista en el sentido de que tiene que haber alguien visible que plantee una idea y no que tú eres parte de interpretar una realidad para que suceda algo. Entonces, yo sí creo que frente a lo que sucede en el mundo, que siento que cada vez hay esta idea de que el arquitecto sin arquitectura es posible, y yo mantengo un poco mi distancia en ese punto, ¿no? Y creo que sí el arquitecto debe mantener todavía un espacio donde es donde nacen las cosas, donde él es el que provoca que suceda el hecho arquitectónico, ¿no? Y que además es reconocible, ¿no? O sea, sin llegar quizás hay toda una discusión alrededor de los Star Architects, ¿no? Que en un momento tuvieron un momento y quizás este es el resto del péndulo, ¿no? Contra ese protagonismo, digamos, exuberante que tuvieron los Star Architects, hoy día hay una especie de sentimiento de culpa sobre eso que se hizo y hoy día hay tratando de buscar arquitecturas donde el arquitecto es un accesorio dentro de la situación. Yo creo que me quedaría más a mitad de camino, ¿no? Digamos, sin llegar al extremo, digamos, de desaparecer el arquitecto como parte de hacer que las cosas sucedan, pero no necesariamente tener que hacer ya exabruptos arquitectónicos que finalmente lo único que buscan es una presencia irracional, ¿no? Siempre he creído que es importante impulsar el desarrollo de más oficinas proyectores en el Perú en general. Creo que ha habido una época dorada donde las grandes oficinas de arquitectura que existieron tuvieron las grandes oportunidades de hacer los mejores proyectos que estuvieron disponibles en el país. Desde los 80 para adelante eso se perdió y cada vez es más difícil que supervivan oficinas en forma continua en nuestro medio. Es difícil, o sea, no debería ser así, pero el hecho de que no existan concursos públicos de arquitectura, que era el mecanismo a través del cual las oficinas podían despegar, ¿no? Y tener trabajo asegurado si hacían los esfuerzos necesarios. Hoy día prácticamente la sostenibilidad de una oficina de arquitectura depende prácticamente de la suerte. En muchos casos yo reconozco que en muchos casos uno tiene proyectos por suerte y no necesariamente porque es un buen profesional o porque da un servicio adecuado. Y la arquitectura en este momento para poder hacer proyectos es más entendida como un servicio que como una propuesta, digamos, donde uno genera valor. El valor la gente lo reconoce como valor comercial, pero no necesariamente como valor en el hecho de hacer que el proyecto impacte positivamente en la sociedad. Entonces ahí está trastocado todo esto. En ese sentido yo siempre busco crear los espacios desde el punto de vista personal para que otros arquitectos puedan crecer profesionalmente. Lo hago en mi oficina, yo trato que la gente en mi oficina crezca profesionalmente. Y hace algunos años, desde esta época heroica de Arquidea, donde nosotros promocionamos arquitectos, pasó un tiempo en el cual nosotros desarrollamos nuestra oficina, los que formamos parte del colectivo Arquidea. Pero yo siempre quise buscar hacer cosas donde, sin necesariamente hubiera un beneficio personal, promover a otros arquitectos. Y los años siempre alimentaron estas ganas, ¿no? Hubo un momento crítico para mí en el cual sentía que la arquitectura está cada vez menos valorada en nuestro medio. A pesar de que nosotros teníamos una oficina que era sostenible, sentía que no había otras oficinas que pudieran surgir. Y además, cuando yo revisaba nuestros proyectos, dónde habían nacido y dónde están ahora, veía que el esfuerzo de hacer proyectos en este año había arrancado hace 4 o 5 años. Es decir, yo decía, bueno, en una oficina joven, ¿cómo hace para ser sostenible? Tendría que invertir 4 o 5 años para poderse hacer de cierta continuidad de proyectos, lo cual es imposible, ¿no?
Entonces, imaginando cuáles son los mecanismos de, digamos, de promoción del arquitecto, nosotros teníamos, yo siempre veía el modelo español donde la gastronomía peruana copia el modelo español y la forma como se gatilla. O sea, Madrid Fusión termina siendo el gran espacio de promoción de la gastronomía peruana y a partir de ahí se desarrolla todo el modelo de gastronomía que hoy día tenemos. Y también la arquitectura tiene un modelo similar en España, o sea, la forma como se promociona la arquitectura. Entonces, de todos los espacios donde yo veía, a mí me gustó mucho la idea de vincular el modelo gastronómico con la posibilidad de también los españoles de promocionar su propia arquitectura, ¿no? Y eso pasaba por una exposición. Entonces, de la arquitectura peruana. Una de las cosas que me acuerdo que nos llamaba mucho la atención a otros arquitectos era que en los libros de arquitectura internacional el Perú no existía. Prácticamente no había habido nadie en el Perú que hiciera el trabajo de hacer visibilizar los buenos proyectos que se hacían en el Perú, porque definitivamente hay mucho talento en el Perú. Y en ese momento surge la iniciativa, junto con Enrique Bonilla, de pensar, bueno, ¿y cómo gatillamos la arquitectura en un espacio internacional? Y la respuesta inevitable fue la Bienal de Arquitectura de Venecia, ¿no? Y recuerdo, para hacer corta la historia, que entre Quique Bonilla y yo decidimos buscar que el Perú tuviera un espacio propio en la Bienal, que nos parecía que era el espacio más importante donde un país podía tener cierta presencia, el equivalente a lo que podría haber sido Madrid Fusión en su momento, ¿no? Bueno, lo cierto es que al final terminamos nosotros haciendo lo necesario. La Bienal de Arquitectura de Venecia es una participación nacional, con lo cual no es que yo decida participar, el Estado peruano tenía que solicitar la invitación. Se le invita al Estado peruano y nosotros iniciamos ahí las gestiones para hacernos de un espacio en Venecia. Pero todo esto era una empresa pues titánica, porque nos daban la carta y nos decían ya, perfecto, bienvenidos. Ahora alquilen el pabellón, armen el contenido y móntenlo en Venecia y sosténganlo por 6 meses. Entonces, asumimos el reto. Y como era un reto enorme, vimos la oportunidad de juntar voluntades, empezando por juntar a 20 arquitectos que les interesara participar. Obviamente no había recursos y pasaba por dimensionar la inversión y que cada uno pusiera la parte. Invitamos 20 oficinas. Y bueno, además se sumaron otras voluntades que permitieron hacer que la primera participación sea muy exitosa. Pero más allá de eso, se creó una atmósfera colaborativa muy agradable. O sea, era como que 20 oficinas se habían juntado para hacer un proyecto, lo cual es imposible. Y sin embargo lo habíamos hecho. Entonces, terminando la participación, es cuando decidimos, conversando con los arquitectos, en que para que no se pierda este esfuerzo colectivo, fundar una asociación de oficinas que estuvieran preocupadas por el diseño y se funda la Asociación de Estudio de Arquitectura. En ese entonces invitamos a las 20 oficinas que habían participado e invitamos a 20 más, ¿no? Porque lo que también queríamos evitar era que hubiera esta sensación de que era los que habían ido a Venecia hacen su grupo, ¿no? Quisimos que se entendiera que esto era una invitación amplia, ¿no? Lo cierto es que hoy día, después de 9 años, existe la AEA como una institución que ha logrado cierta madurez. Creo que todavía hay una agenda larga por cumplir, pero el colectivo existe y creo que se están dando las bases para mayores aventuras y mayores retos para la AEA. Yo también en algún momento fundé el Perú Green Building Council. Hace muchos años también fui parte de los fundadores porque también creía que el tema de sostenibilidad es un tema a manejar en nuestro país. Hoy día existe esa asociación. Y también, junto con el pabellón peruano, yo me quedé como comisario los años 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 y hoy día que nos toca ahora, ¿no? Entonces, y me sumé al Patronato Cultural de Perú, que es hoy día quien maneja la promoción del pabellón tanto para las Bienales de Arte y Arquitectura en Venecia. Y creo que también la institución de la participación del Perú en Venecia se ha vuelto un gatillo para exponer la arquitectura peruana. El Perú ha ganado algún premio en la Bienal,
Lo cierto es que hoy día, después de ese momento en el año 2012 donde el Perú va a Venecia, en el mundo existe una mayor exposición de la arquitectura peruana. Si bien es cierto, seguramente hay otras iniciativas que han acompañado a esto, pero yo sí creo que fue un punto de inflexión el que la Bienal de Venecia hiciera que el Perú volviera a existir y que surgieran nuevas personas y nuevas instituciones interesadas en ver qué se hacía en el Perú, ¿no? Hoy día el Perú creo que ha avanzado en forma importante sobre los arquitectos, digamos, y su trabajo en un frente internacional, ¿no? Y hoy día se habla de arquitectura peruana o de arquitectos peruanos, ¿no? Como quieras decirlo. Y eso es bueno. Y claro, igual todavía creo que me hubiera gustado que a estas alturas, después de 9 años, por ejemplo, de que esto sucedió, hubiera habido la capacidad de que más oficinas de arquitectura hubieran podido consolidarse, de que más oficinas jóvenes, o sea, a mí me gustaría que una institución como la EA pudiera haber generado que existan más oficinas de arquitectura que se sumen, ¿no? Ahora, la EA también está inspirada en otras experiencias colombianas, chilenas, que tienen acciones similares, ¿no? Y que han hecho algunas cosas, ¿no? Pero creo que, creo que todavía hay ciertos retos que se deben asumir, ¿no? Yo creo que sí es cierto que la EA intentó no cometer los errores de otras asociaciones similares de otros países, porque yo estuve en esa etapa. Y recuerdo que cuando yo conversaba con la AOA, que es la de Chile, una de las cosas que algunos criticaban era que habían permitido que esta institución entraran perfiles mucho más diversos, constructores, proveedores, ¿no? Entonces, y eso me dijeron que era un error. Entonces, en ese afán de tratar de mantener un grupo que tenga un interés real en el diseño o que sean proyectistas, porque en realidad la idea es una asociación de oficinas de arquitectura, puede dar la sensación de que de repente ha sido muy restrictiva en la convocatoria, pero creo que todo lo contrario. Creo que es importante, es como un capítulo dentro de una institución que tiene cierta especialización. Por las mismas razones que te digo en la educación. En la educación yo creo que, y seguramente cualquiera que se sienta diseñador o que tenga una obra razonable e inicial, perfectamente puede ser parte de la EA. Pero creo que hay una presión equivocada, ¿no? Digamos, sobre qué es la EA. La EA yo creo que ha logrado un nivel de institucionalización que ya le permitiría hoy día proponerse cosas más importantes, ¿no? A favor, te digo, la intención es a favor de poder fomentar el que haya más oficinas que se desarrollen profesionalmente, ¿no? El que haya espacio para poder tener más trabajo profesional. O sea, en el fondo, de que sean oficinas sostenibles a través de la labor proyectual, ¿no? Nosotros nacimos del fuego, o sea, y yo creo que eso te da nos ha vuelto a esa generación, nos volvió una generación aguerrida. Aguerrida es digamos, que tú estás dispuesto a hacer lo necesario por poder ejercer la arquitectura. Y yo no siento eso en las nuevas generaciones. Yo no sé si han entrado en la bonimia de haber vivido una época económicamente posible, ¿no? Y eso hace que tú tengas una expectativa más baja en el sentido de que esperas que el medio mismo genere las oportunidades. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Yo hace tiempo entendí que nunca nadie nos iba a tocar la puerta para contratar un proyecto. Y quienes piensan eso están equivocados. O sea, uno tiene que generar sus oportunidades. Ahora, por otro lado, una de las críticas que yo sí hago, yo, por ejemplo, no me gusta enseñar y estoy muy alejado del medio académico, porque siento que en la parte académica no deberían haber tantas universidades de arquitectura. No es posible que las formaciones de nuevos arquitectos los enfrenten a una frustración de no poder ejercer la carrera. Y creo que hay que reestructurar todo el tema de la carrera en general. Por eso yo estoy alejado, porque yo no sería honesto si enseñar algo que no creo que es posible, digamos, formar gente para una realidad que no es posible absorber esa cantidad de arquitectos.
Yo hace tiempo, yo soy parte del Consejo Consultivo de la Universidad de Lima, en la carrera de arquitectura, y una de las cosas que yo siempre intento promocionar es la diversificación de la carrera. O sea, yo creo que no debería insistirse en en formar arquitectos diseñadores. Yo creo que hay que diversificar la carrera para todos los espacios donde se requieren la carrera. Habrán algunos que son diseñadores, pero habrán otros que podrán ser gestores, trabajar en gestión pública, trabajar en municipalidades, trabajar en construcción, trabajar en interiorismo, en paisajismo, en el medio académico. Yo creo que hay una cantidad de espacios como para poder absorber a todos los arquitectos que votan las universidades, pero no pueden seguir vendiendo la fantasía de que todos son diseñadores. Y creo que la universidad debería dar las herramientas para que uno pueda alternar en otros escenarios donde puede ejercer la arquitectura en otras formas, ¿no? Entre los momentos difíciles creo que a mí me tocó vivir una bisagra que fue compleja, que era el salto entre dejar el tablero y pasar la computadora. Yo supongo que todas las oficinas que tengan más de 20 años han tenido que vivir algo parecido, ¿no? Pero me acuerdo que fue un momento complicado, primero porque éramos oficinas en una situación económica todavía compleja, con lo cual hacerte computadoras era un problema, no es que yo decía un día para otro ya botamos tableros y pasamos computadoras, o sea, fue un proceso cauteloso y eso lo hacía difícil, ¿no? Nosotros en un momento teníamos computadoras encima de los tableros, que era un absurdo, ¿no? O sea, trabajar en un banquito con una computadora era un absurdo. O empezamos a generar planos híbridos en donde imprimíamos en Canson y rematábamos a mano. Entonces, esa parte me pareció que fue en algún momento, pero finalmente lo superamos. Y después, todos los nuevos requisitos de programas que empiezan a surgir, ¿no? Hoy día aparecen nuevos software en los cuales hay que empezar a incorporar porque el mismo medio lo requiere. El mercado te empieza a requerir trabajar en otras plataformas, en otros programas, con otros requisitos, trabajar en la nube, trabajar en forma colaborativa en una nube. Empiezan a aparecer una serie de nuevos requisitos a los cuales hay que adaptarse. Pero al final creo que eso es parte de la dinámica y de la supervivencia de una oficina. Si tú no reconoces esa cintura que tienes que tener como oficina para adaptarte rápidamente, y te digo en el caso de proyectos, en lo que es la estructura propia de proyectos, pero también pasa, por eso nosotros somos diversos, porque además hay tipologías que son muy complejas, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar muchos metros cuadrados con WeWork, y WeWork venía con una estructura muy compleja de cómo hacer proyectos, y nos adaptamos, ¿no? Entonces yo creo que esa posibilidad de adaptarte permanentemente, tanto a las circunstancias del mercado, como a los requisitos de clientes particulares, como a categorías nuevas que se están empezando a desarrollar. Creo que es algo que es parte de esa supervivencia proyectual que debe tener una oficina, ¿no? Como oficina, creo que todavía hay cosas que me interesan mucho explorar y que estamos haciendo, que sí me interesa el tema de la impresión en 3D. Es algo que yo ya he visto en otras oficinas, me ha sorprendido que hay granjas digamos, de impresoras, es algo que me gustaría hacer, pero para apostar a eso tenemos que estar en un momento en el cual nos permita apostar recursos en algo que primero tiene que ser una etapa exploratoria de investigación, ¿no? O también el tema que comentábamos era inteligencia artificial, ¿no? Es algo que yo ya tengo el absoluto convencimiento de que es un salto cuántico. ¿Cómo lo aplicamos? ¿En qué momento lo incorporamos? ¿Cómo lo hacemos que esto funcione? Es algo que tendremos que evaluar, pero que no dejo de pensar que es algo que es una ola que no nos podemos perder, ¿no? Ahora, intereses personales. Bueno, yo en realidad, desde que dibujaba en esos años iniciales con Rotring, en realidad yo me daba cuenta que siempre me hubiera gustado hacer cómics o dibujar cómics. Era una cosa que me llamaba mucho, hoy día le llaman novela gráfica, ¿no? Pero nosotros le llamamos chistes además en ese momento. Pero digamos que estoy haciendo lo que se conoce más como cómics, ¿no? Y trataba de desarrollar una estética dibujando alrededor de eso. Sin embargo, en el tiempo, cuando ya tuve mis hijos, siempre me quedó el interés de hacer cuentos para niños, ¿no? Entonces, los cuentos para niños es un proyecto personal que en algún momento me gustaría abordar, ¿no? Creo que hay un espacio ahí para ser creativo
y para poder volcar ciertas cosas que están más allá de la arquitectura y que me gustaría hacer, ¿no? Inclusive también no tengo el tiempo porque me cuesta mucho, es escribir, ¿no? Escribir cuentos. Cuentos de ciencia ficción es otra cosa que a mí me gustaría. Yo en general ando siempre imaginando cuentos que me gustaría escribir sobre ciencia ficción, sobre situaciones imposibles que van a devenir en el futuro, ¿no? Entonces, y es por eso quizás que yo siempre ando explorando los animes, o explorando la ciencia ficción, o explorando todo lo que tenga que ver con tecnología. A mí me gusta mucho usar toda la tecnología. Solo antes de ayer me ha llegado, por ejemplo, mi antena de Starlink. Es probable que no la necesite, porque tengo internet, pero no quería dejar de explorarla, ¿no? Igual me pasa pues con los teléfonos, me pasa con todos los gadgets que puedo, todas las aplicaciones de programa que yo pueda utilizar y probar, las uso, ¿no? Para mí lo más importante en los últimos años ha sido, por ejemplo, que pasó en la pandemia, logré comprimir toda mi labor proyectual en un iPad. He logrado que todo mi manejo de oficina se dé en un iPad. Pero además, la parte que a mí me ha parecido más, que más me ha entusiasmado, es que he descubierto una herramienta que se llama Morpholio, donde además el lápiz hoy día ya dibuja como lápiz, con lo cual estoy regresando a dibujar lo que hace más de 30 años yo hacía, ¿no? Estoy empezando a dibujar en pantalla, y a veces no necesariamente cosas de arquitectura, o sea, dibujar, sentir la sensación de volver a dibujar cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Y eso es algo que me entusiasma sobre las posibilidades de lo que podía hacer solo para mi satisfacción personal, ¿no? O sea, sin ninguna necesidad de tener que hacer esto parte del negocio, ¿no?